Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a concluir con este capítulo uno, con las propiedades físicas e índices de los suelos. Vamos a cerrar preguntas de todo lo que es el semestre para este capítulo uno y luego vamos a decir qué necesitamos para hablar de nuestro examen asociado con estas partes. Muy bien, entonces empecemos. El contenido de siempre. Definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura de las partículas, estructura y cohesión, fases del suelo y distribución de tamaño de partículas. Hasta ahí hemos hecho clases, hemos hecho laboratorios, hemos hecho ejercicios y ustedes en especial tienen sus ejercicios con su nombre y que los han resuelto puño y letra, eso los ha ayudado en bien. Y la última clase ya hemos visto con pero eso vemos en un momento. Entonces, hasta acá, esta distribución del tamaño de partículas, ¿desean hacer alguna pregunta? Ingeniero, ¿podrías explicar acerca de la fracción de arcilla para hallar la actividad del suelo? Es muy fácil, la fracción de arcilla es el porcentaje que pasa a 2 micrómetros. Eso es todo lo que hay que saber. La fracción que pasa 2 micrómetros. Bien. Después de todo esto, hemos visto consistencia del suelo y hemos dicho un suelo bruto, ¿qué consistencia habrá? Todo hablando de esto, de la densidad relativa. Hemos definido qué es densidad relativa, hemos entendido qué es el éximo, qué es el índice de vacíos mínimo y esta ecuación de densidad relativa. Luego hemos hablado de los finos. Ahí hemos hablado de al cambiar el contenido de humedad. Tenemos nosotros sólido, semisólido, plástico y líquido. Y que existen límites, los límites el de contracción, el límite plástico y el límite líquido. Y la clase de ayer hemos hablado de este ensayo, de ensayo de límite líquido con el aparato de Casagrande. Hemos entendido los pasos, todo ese proceso y hemos visto cómo hacer los cálculos. Y el ejemplo 1.11 que lo tienen ustedes en su hoja aparte, su nombre les permite entender cómo manejar aquello. Entonces, ¿de hacer alguna pregunta? Muy bien. Y después hemos hablado de la determinación del límite plástico, las condiciones que debe cumplir. Llega a unas condiciones, hay que meter ese suelo al horno y ese contenido de humedad, límite plástico. Y después definiciones, el índice de plasticidad, el índice de liquidez, el índice de consistencia, el grado de plasticidad del suelo asociado con el índice de plasticidad. ¿Desean hacer alguna pregunta? Tengo una duda. Adelante. ¿Cómo se halla el plástico? No sé si nos ha dado alguna forma. Mm, no he dado ninguna fórmula. Les he dicho que es un contenido de humedad. Entonces espero que ustedes digan, un contenido de humedad, me ha pedido que sepa de memoria. Entonces es masa de agua sobre masa de los sólidos. Esa es la fórmula que estás pidiendo. Pero no se las he dado porque entendí que las sabía.
masa del agua sobre masa de los sólidos en la fórmula del límite plástico. Oh, gracias, Inge. En unas condiciones específicas, por supuesto, y eso es lo que hemos explicado. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Muy bien. Y luego hemos hablado de la actividad y hemos dicho la actividad es el índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla. ¿Qué es la fracción de arcilla? El porcentaje que pasa 2 micrómetros. Perfecto. Y por último, el gráfico de plasticidad. Índice de plasticidad en función del límite. Y ahí hemos mostrado que ese gráfico de la línea A y la línea U, que tienen ecuaciones, y el conjunto de línea U en ese eje índice de plasticidad en función del límite líquido, son el gráfico de plasticidad. Y eso es unas definiciones. Ahí hemos llegado a la consistencia del suelo. Entonces, desean hacer preguntas de consistencia aparte de las que han hecho, este es buen momento. Perfecto. Seguimos adelante. El día de hoy vamos a hablar del límite de contracción. Y después de hablar del límite de contracción, vamos a hablar de nuestros exámenes. Muy bien. ¿Qué cosa ya hacíamos? Y han ido dando, han revisado, las prácticas los ayudan. Esta gráfica que está aquí abajo es una que ya conocíamos. ¿Qué se tiene aquí en este eje? El contenido de humedad. Aquí el contenido de un suelo es 0 y conforme el agua va a cambiar consistencia de sólida a semisólida, a plástica y luego a líquida. Y los contenidos de humedad en esos límites son el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. Ya sabemos cómo obtener este de laboratorio y también sabemos cómo obtener este de laboratorio, contenidos de humedad. Y el día de hoy nos falta averiguar cómo obtener este. A esta recta, el día de hoy le agregamos un otro eje, le agregamos este eje, que es el volumen del suelo. Evidentemente, el suelo tiene un cierto volumen. Y nosotros decimos, vámonos hasta nuestro suelo con consistencia líquida, o sea, mucho de agua y más allá de la consistencia plástica, consistencia líquida, esa que hemos visto está relacionada con lo que es mantequilla, ¿no? Así dijimos, mantequilla suave. Y entender en esa situación aquí hay un volumen. Entonces decimos, ese contenido de humedad tiene un cierto volumen aquí. ¿Cuánto? No importa, es un volumen. Y tiene mucho de agua. Luego vamos al revés. Hace rato vine de izquierda y ahora voy al revés. De aquí voy hacia la izquierda, voy secando el suelo. Y cuando voy secando el suelo, por supuesto, voy pasando y cambiando estados y pasando los límites. ¿Y qué sucede con el volumen? Esa es la clave del día de hoy. El volumen va disminuyendo. Aquí está. Va disminuyendo el volumen del suelo hasta que llega un momento en que ya no disminuye más. Llega ahí y todavía sigue bajando el contenido de humedad y
¿qué observo? Que me muevo en esa posición hasta acá. Esta última trayectoria, el volumen es constante. Por lo tanto, ya me queda mucho más claro qué representa este límite. Los anteriores eran muy plásticos y ya no plásticos. Evidentemente, semisólida, sólida, uno dice, ya, está bien, pero bueno, ahora está mucho más claro que además, en este punto, el límite de contracción, el volumen ya no cambia. Por eso el nombre es clarísimo, límite de contracción. Entonces, ¿cómo determinar ahora esa contracción que está muy, muy claro en esto? Bueno, hay que seguir un procedimiento de laboratorio, partir de este contenido de humedad con un volumen, hacer que el agua salga, se seque y llegar ahí y averiguar cuánto es el cambio de agua aquí. Vamos a ver con calma. Se nota que es esa toda la idea. Entonces me voy al laboratorio y con todos estos ensayos necesito en primer lugar una cierta, un cierto material y equipo, y eso es lo que se ve acá, que puedo ver. Puedo ver que voy a necesitar un de vidrio, ¿no? Ahí está mi recipiente de vidrio. Voy a necesitar un recipiente de contracción, es metálico, ahí está, con ciertas dimensiones. Si un laboratorio y me voy a una empresa, le digo, deme todo el equipo para el límite de contracción, me van a dar eso. Además me van a vender unas dos placas, una placa de vidrio y otra con tres puntas, ahí las tres puntas. Y ese es el material que yo necesito y ya vamos a ver cómo y cómo hacerlo. Por otro lado, puedo yo decir que aquí tengo el suelo que voy a analizar. Quiero partir de que tiene mucho de agua, por eso es que a mi suelo agarro un chisguete y le agrego agua y luego con la espátula lo muevo, lo amaso para que esta consistencia del suelo sea de mantequilla. Por ahí quiero partir. Lo de agua no hay reglas, es un asunto visual en el que tengo que evidentemente mi suelo está en estado líquido, ¿no? Esa es la clave acá. Mucho de primer paso, agarro mi recipiente, recipiente de contracción y en la fotografía hay algo que se le pone normalmente, lo que se le pone es, no, lo que ahí está es vaselina. Y cuando pongo vaselina, ya voy a ver lo que. Y luego agarro mi recipiente de contracción y lo pongo en la balanza. Aquí se ve así suelto, pero obviamente tiene una tapa y la tapa más tiene que entrar ahí. El asunto es que sí conozco aquello, ¿no? Conozco cuál es el peso contracción, ¿no? Esa es esencia. Bueno, después de eso, ¿qué debo yo ver? ¿Qué debo hacer? Mi suelo al recipiente de contracción. Ahí se nota el de contracción. Y estoy colocando el suelo, estoy usando una espátula y pongo el suelo en el recipiente de contracción y luego hago que ocurra y enraso. Eso es lo que se nota, que este y este no son exactamente el mismo suelo,
pero no importa. La idea es que y el suelo ocupa todo el volumen del y lo pongo aquí está. Entonces ahí tengo una masa, conozco yo cuál es ese contracción, conozco yo, ay, aquí no está, eso dije mal, pero no importa, el hecho es que está el recipiente de contracción, está el suelo y asunto solucionado. ¿Qué tengo ahora? La masa total del suelo. Yo a la anterior, en esta que yo vi, tengo la masa del recipiente de contracción y tengo la masa del recipiente de contracción con suelo, hago la diferencia con la masa del suelo. Y aquí no tiene exactamente la nomenclatura que hemos estado usando, pero se nota claramente que he calculado la masa y con otra nomenclatura, la masa W que normalmente le hemos tomado como el agua, es solo la masa final. Acá diferencia con la cantidad de suelo que entra. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Ahora yo me voy al horno. Acá el horno, pongo ese recipiente de contracción en el horno y de lo necesario hasta el día siguiente y se seca. Y al día siguiente, aquí está, saco ese recipiente. Está muy, muy claro que he sacado el recipiente. Aquí está. Y miren cómo se ve nuestro suelo. Se ha secado, ha perdido el agua y le he puesto vaselina para que no se pegue al recipiente y se pueda contraer como una sola pieza. Y claro, aquí se ha secado y se tiene una sola pieza de suelo. Es importante ahora. Es claro que podría quebrarse, pero no queremos que suceda eso, queremos una sola pieza. Una vez que enfría, lo de siempre a la balanza. ¿Qué masa tengo ahora? Una MD, no importa la nomenclatura, es un poco de lo que hemos estado dando, pero representa la masa de lo seco con recipiente. Si tengo esta masa, le resta esta masa, la masa, el recipiente, y he podido calcular la masa del suelo seco, ¿verdad? Y por supuesto que si utilizo la masa del suelo seco, yo tengo la masa del suelo húmedo, hago la diferencia y tengo la masa de agua. Por lo tanto, con la nomenclatura que está acá, yo conozco la masa de agua que divido entre la masa del suelo seco. La masa del suelo seco es esto. Y ahí tengo agua y masa de suelo. Por lo tanto, tengo el contenido de humedad. Al seguir este procedimiento, puedo determinar el contenido de humedad inicial del suelo que he puesto en ese recipiente. ¿Qué quiere decir eso en esta gráfica? La gráfica, ¿se acuerdan? Yo deseaba partir de acá. ¿Cómo he logrado partir de acá? Agregando agua y suelo y haciendo que sea una masa con consistencia mantequilla suave. Lo he puesto al recipiente, he metido al horno, he sacado del horno y tengo el contenido de humedad. Entonces me queda claro que es contenido de humedad. Fácil, simple. ¿Por qué no se utiliza el método de siempre y los recipientes de siempre? Porque esos recipientes me van a servir para otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas? Eso es lo que viene en un momento. Bien. ¿Desean hacer alguna hasta acá? Hemos obtenido
simplemente este contenido de humedad. ¿Qué deseo ahora? Deseo saber cuál es el volumen para ese contenido de humedad. Deseo saber aquí cuál es el volumen, ¿verdad? Muy bien. Si ese es el caso, ¿qué debo hacer para hallar el volumen del suelo en este contenido de humedad? Y recuerdo que yo puse mi suelo en un cierto volumen. Y aquí está mi recipiente. ¿Qué utilizo, qué concepto utilizo para ver el volumen? Mercurio. Pongo mercurio en mi recipiente, tengo cuidado porque aquí con guante, porque el mercurio es tóxico, y se llena de mercurio y luego se agarra la placa de vidrio y lo que se hace es simplemente enrasar para que el mercurio ocupe el mismo volumen que ocupó el suelo. ¿Cómo se enrasa? Con eso y ahí ha caído el mercurio. Entonces yo simplemente levanto ahí el recipiente lleno de mercurio y lo llevo a la balanza. Aquí está la balanza con mercurio. Y obtengo la masa del recipiente con mercurio. Si tengo eso, le resto la masa del recipiente y me queda claro que tengo la masa de mercurio metida ahí. Y por supuesto que yo conozco la densidad, como veo aquí, la densidad del mercurio, por lo tanto, el volumen de mercurio en ese recipiente es la masa de mercurio entre la densidad del mercurio y ese es el volumen. Perfecto. Si ese es el volumen de mercurio, ese es el volumen del suelo que ha entrado ahí. Ese es el volumen inicial del suelo. Consecuencia, si vuelvo a esta tabla, yo puedo ver que ahí hay un contenido de humedad y ese contenido de humedad tiene un cierto volumen. Entonces tengo ya este primer punto. ¿Todos de acuerdo en que conozco ese punto para ese suelo en especial, con un volumen y un contenido de humedad? Bien, entonces, con eso dicho, ahora yo sé que ya he metido mi suelo al horno y yo sé que ya ha seguido esta trayectoria, ha ido disminuyendo el contenido de humedad. En algún momento, no sabemos qué rato, ha estado en el límite líquido, ha seguido bajando, ha llegado al límite plástico, ha seguido disminuyendo porque estaba metido en el horno, yo no he visto nada, pero ha seguido disminuyendo y ha llegado al límite de contracción. En el horno, a partir de ese límite de contracción, es que ha seguido perdiendo agua porque estaba en el horno. Entonces no se ha quedado ahí, ha seguido bajando por aquí, ha llegado a cero. Y aquí tengo yo mi pastilla de suelo seca, pero estoy aquí, no aquí. En algún momento ahí. Pero eso sí, el volumen que yo tenía aquí ahora es conocido, porque cuando estoy en menor contenido de humedad hay un volumen. ¿Cómo es posible que sea conocido? Y voy a eso. Es posible porque yo hago el siguiente procedimiento. Agarro ahora mi recipiente de vidrio, y este es el recipiente de vidrio, le aumento mercurio, lleno el recipiente y luego enraso, pero ahora con el vidrio con 3 puntas. Y cuando enraso, obviamente se puede ver ahí abajo, sale mercurio y me aseguro que ocupe el volumen de ese recipiente. Aquí dice que ese volumen de vidrio lleno de mercurio lo pongo a la balanza y tengo la masa del recipiente lleno de mercurio.
Luego agarro el suelo y aquí está el suelo. Vean ustedes, hay una pastilla de suelo y esa pastilla de suelo tiene un cierto volumen que todavía no conozco, pero lo sumerjo en el mercurio, en este recipiente donde conozco yo la masa total, lleno de mercurio y recipiente. Y empujo, aquí está otra vez mi placa de vidrio y empujo el suelo y aquí se nota que está chorreando mercurio, aquí también, y logro enrasar. Levanto y el suelo va a salir. Entonces aquí lo que tengo es mi recipiente con mercurio menos el mercurio que ha salido. Y calculo cuál será el mercurio desplazado, el que ha quedado aquí fuera. La masa de todo lleno menos la masa sobrante, que es esta de acá. Y ahí tengo una masa de lo que ha salido. Por lo tanto, si tengo esa masa y divido entre la densidad del mercurio, claramente tengo el volumen de mercurio que no ha entrado. Todo eso me queda muy, muy claro. Y ese volumen es el volumen del suelo. ¿Por qué es el volumen del suelo? Porque el mercurio tiene una alta tensión capilar y cuando es sumergido ahí, simplemente se ha desplazado el mismo volumen del suelo, no se ha metido en los poros del suelo y ha cambiado las cosas, solo alrededor, por la tensión capilar del mercurio. Consecuencia, este método se utiliza para hallar el volumen de esta pastilla. Ahí está, el volumen de esa pastilla relacionado con eso. Tenemos un video que también está en el Classroom que nos ayuda en este procedimiento. Es muy, muy simple. Es un video subido por algunos estudiantes y les agradecemos. No por eso, ahí está la clave, absolutamente exacto en lo que haría un técnico experimentado, ¿no? Eso hay que recordar. Entonces veamos el video, está clarito ahí, se está echando el mercurio, se está llenando el recipiente de vidrio, ahí está, y ahora estrasa, ahí está enrasándose, y se entiende que en ese momento estoy haciendo que el volumen de mercurio sea el que ocupa el recipiente. Luego se el recipiente y por la tensión del mercurio no queda ni una gota alrededor. Ese es nuestro recipiente con mercurio. Y ahí está la pastilla de suelo. Y se le empuja. Entonces va a desplazar mercurio. ¿Cuánto va a desplazar? Lo del volumen. Vuelvo a decir, necesariamente un técnico experimentado tendría la placa en esa misma posición y todo aquello. Pues no, el concepto es muy simple y he desplazado el mercurio cuyo volumen es igual al volumen del suelo. Entonces, ¿ahora qué se hace? Aquí no se pesa antes y después el recipiente, sino que ahí está directamente en la mano el volumen desplazado, ¿verdad? Más que en la mano, en el recipiente ese. Se va a la balanza, se coloca en cero la balanza, se pone el recipiente, se pone en cero la balanza, entonces todo lo que vaya encima es exacto y este volumen desplazado ahora y todo el mercurio pasa a la balanza, está con 2 decimales de gramo, cuánto es la masa del mercurio desplazado. Con la densidad de mercurio claramente podemos determinar el volumen de nuestra pastilla. Ahora sí, aquí está ya todo dicho, que hemos buscado
este contenido de humedad, para ese contenido de humedad un volumen, y conocemos ambos valores. Conocemos el contenido de humedad inicial y conocemos el volumen inicial. No nos cabe ninguna duda. Pues un volumen inicial podemos marcar V sub 1, V sub I, lo que sea, es el volumen inicial. ¿Y qué acabamos de calcular? Este otro volumen. Ese es el volumen, que también lo podemos llamar sólido. ¿Todos de acuerdo? Realmente conocemos, podemos decir, aquí hay un cambio de volumen, matemáticamente el cambio de volumen es el volumen final menos el volumen final. Es el cambio de que se ha dado ahí. ¿Y cuál ha sido el cambio de contenido de humedad? Y nunca me olvido y no me confundo. El cambio de contenido de humedad ha sido desde este hasta C. Ahí estoy. Porque en el horno he secado todo. Pero ahora yo pienso que no me interesa, obviamente, me interesa el de límite. Yo digo, yo voy a pensar todo asociado con el límite de contracción. El límite de contracción, entiendo por la definición que el volumen final es el mismo, por supuesto, lo he calculado, es el mismo volumen y lo conozco. Y el volumen inicial que había, entonces el cambio de volumen que se ha dado hasta llegar al límite de contracción es conocido. Ahí está clave. El cambio de volumen es conocido. Y ese cambio de volumen que tiene esta ecuación, ¿cómo lo debo ver? Aquí está. Tiene que estar asociado con un cambio de contenido de humedad, ¿verdad? De aquí a aquí hay un cambio de contenido de humedad. Y contenido de humedad como definición de cambio de contenido de humedad es esta ecuación de acá. Todo contenido de humedad es la masa del agua sobre la masa de los sólidos. El contenido de humedad es masa de agua sobre masa de los sólidos. Y al hacer final menos inicial, resulta que es la masa final de agua menos la masa inicial de agua entre la masa de los sólidos. Eso es delta de MB masa de los sólidos, porque la masa de los sólidos permanece constante, no así la masa de agua, va saliendo agua. Entonces el cambio de contenido de humedad entre este punto es un cambio de masa de agua sobre la masa de los sólidos. Y yo sé que la densidad de la que estoy perdiendo, por supuesto que es, y asocio esto con masa sobre volumen, y un cambio, la densidad permanece constante, entonces un cambio de masa de agua es la densidad por el cambio de volumen. Y aquí está la clave. El cambio en la masa de agua que se va a dar acá es igual a ρ del agua por el cambio de volumen que se da ahí. Perfecto, esta ecuación es clave. Sustituyo esta ecuación aquí y ρ del agua por el cambio de volumen sobre masa del agua y el cambio de contenido de humedad entre este punto y este punto, queda claro que es la densidad de cambio de volumen masa de los. Esto va a ser positivo o negativo. El volumen es un volumen final menor negativo. Entonces, este contenido de humedad es negativo. Al inicial contenido de humedad se le resta este valor y se llega al límite de contracción. Eso es lo que está aquí. El de humedad menos el cambio, ambos en valores absolutos, por eso el menos, da el valor del límite de contracción. Matemáticamente,
esa ecuación debería escribirse con un más. Matemáticamente es de humedad inicial más el cambio. Si el cambio resulta negativo, el límite de contracción va a ser menor al contenido de humedad inicial, matemáticamente. Pero la idea, el concepto, es que calculado el cambio y calculado el B, hay que ponerle el menos para llegar al límite de contracción. Pero es lo mismo, sea como sea, si pensamos en el más, ponemos ahí. Vemos que este cambio de volumen es este de acá, volumen menos inicial, y sabemos que en la norma que tenemos el texto para este ensayo, la masa de los sólidos es M0. Por lo tanto, aquí en la ecuación que aparece en su texto, tenemos esta misma expresado como contenido de humedad inicial menos que el cambio de contenido de humedad, que es V menos V0 por ρ del agua, por volumen por ρ del agua sobre M0, que es masa de los sólidos. Entonces, no es ideal que el texto esté así, a futuro va a ser cambiado, pero todavía va a exigir cierto trabajo y fuerza. Entre tanto, hecha esa aclaración, yo entiendo que esa ecuación no es nada más que este concepto y listo. Si yo calculo el volumen final, el inicial, la masa de los secos y el contenido de humedad, en todo lo que he explicado ahora, tengo el límite de contracción. Es así de fácil y así simple. Muy bien. Por supuesto, uno dice, quiero practicar. Si me dan datos, que en todos los anteriores, aparece el ejemplo 1.12 y ahí aparecen todas estas masas que representan aquello y el paso en el ejemplo 1.12 dice, hallemos esta ecuación con los conceptos dichos, luego hallemos cuál es el contenido de humedad inicial según los datos, cuál es el cambio de contenido según los datos y al hacer la diferencia, el límite de contracción es 12.09. Dejo a ustedes, por supuesto, que resuelvan aquello y es obligatorio, ¿no? Es parte de su conocimiento, es su obligación el ir con calma y resolver esto. Si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Adelante. Bien. Después de este ejercicio y entender el ensayo, aparece lo siguiente, aparece el indicidad en función del límite líquido y esta gráfica que ya la conocemos. Esta gráfica, hemos dicho, es el gráfico de plasticidad, donde hay una línea U y una línea A con ecuaciones definidas. Bueno, resulta que uno puede seguir cierto procedimiento aquí y estimar ese límite de contracción sin hacer el ensayo. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, se dice, todavía no hemos visto esa ecuación, pero sé que hay una ecuación, es una línea única, conocida con una ecuación, la línea U, la línea A, por lo tanto, estas dos líneas tienen un punto de intersección aquí, que es conocido con un límite líquido menos 43,5 y un índice de plasticidad de menos 46,4. Simplemente digo, marco aquí un punto conocido porque conozco esas líneas. Y ahora yo conozco el suelo que estoy analizando. Es un suelo fino. Y en ese suelo fino yo hago los ensayos de límite líquido y límite plástico. Entonces, en el límite líquido determino el valor del límite líquido y determino el valor del límite plástico, por lo tanto el índice de plasticidad. Y para ese suelo, marco aquí en la gráfica de plasticidad cuál es el índice de plasticidad y cuál es el límite líquido. Conozco ese punto porque
Ese es el suelo que tengo. Un índice de plasticidad y un límite líquido. Y ahora, ¿qué me dice el procedimiento? El procedimiento me dice, ¿sabe qué? Solo uno de estos dos puntos, este conocido y este también conocido, y vea dónde está la intersección con el eje del límite X. Y ese valor es una estimación del límite de contracción. Es una estimación del límite de contracción. Por supuesto, uno dice, me gustaría practicar. El ejemplo 1.13 me da eso, me da los datos para hallar el límite líquido, me dice cuál es el límite plástico. Entonces me dice, ¿sabe qué? Usted conoce este punto porque su límite líquido es 14 y su índice de plasticidad es 15,4 del suelo. Conozco ese punto. Y en este ejercicio se agrega y se dice, esta línea U, esta ecuación, no la habíamos mostrado antes. Aquí es índice de plasticidad, 9 por el límite líquido menos 8, es la ecuación de esta línea U. Y de la ecuación índice de plasticidad igual a 0,73 del límite líquido menos 20. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo las ecuaciones, sé dónde se van a intersectar. Eso es dos ecuaciones con dos incógnitas y resulta que esos puntos con dos decimales son estos. Entonces ahí están otra vez esos dos puntos conocidos. Este de acá asociado con las dos líneas y tengo que trazar una línea recta entre estos dos puntos. Esa es la línea recta entre esos dos. Queda muy claro. Y si esa es la línea recta entre esos dos puntos, tengo que buscar cuál es la intersección con este otro eje. Entonces, busco y digo, ¿cuál será este punto? Eso es el límite de contracción. Yo ya sé, no voy a decir que esta línea roja tiene, aquí está la ecuación, x menos x1, x2 menos x1, y que tengo que despejar el valor de x para un índice de plasticidad 0. Entonces despejo x, pongo el índice de plasticidad 0, pongo el resto de los datos y este valor me ha salido 15,88. Muchas veces hemos hablado de cuánto representa el punto 88, si es más exacto 9 o incluso 16. Eso es un asunto de laboratorio. Pero el que nosotros digamos nuestra calculadora y nuestro papel admite 15,88 está bien. Y ese valor es estimado. No es exactamente igual al que nos saldría si pusiésemos esa lata en el horno y todo el procedimiento que hemos visto hoy, pero es estimado y sirve por supuesto. Entonces, esa es la manera en la que podemos determinar en laboratorio el límite de contracción y después la manera en la que podemos estimarlo. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Y por último, aparece en su texto y nosotros decimos, está bien, no es detalles que hay que saber, solo es información adicional. A veces se puede agarrar un elemento como un molde de contracción lineal, uno pone el suelo ahí, se contrae y tiene una longitud después del secado y antes del secado, y con esas relaciones haya un cierto índice de contracción lineal del suelo. Y se puede decir que el índice de plasticidad es 2.13 de ese índice. Pero no importa, nosotros con eso solo decimos, hay más cosas, más detalles. No entramos en mayor detalle. Por último, solo decir que existen tablas, esas tablas nos dan valores típicos. Si tomamos, por ejemplo, una higuita,
tiene valores típicos de límite líquido entre 60 y 120, de límite plástico entre 35 y 60 y de límite de contracción entre 15 y 10. Y lo mismo para otros minerales. Solo aquellos no hay que saber de memoria, solo saber que hay valores típicos. Y eso nos lleva a la conclusión de nuestro capítulo. Con eso estamos listos con las propiedades física e índice de los suelos, desde definiciones hasta características y propiedades físicas, luego plasticidad, consistencia, granulometría, las propiedades índice. Entonces, estamos listos. Hay que saber. Y en este semestre hemos programado que no vamos a esperar hasta avanzar más, sino que directamente tenemos una sesión de preguntas que puntúa por el primer parcial. Con eso dicho, jóvenes, los veo el lunes.